he observado y he notado que hay muchas estrategias en este tiempo. Muchas estrategias para multiplicar miembros en iglesias. Estrategias cuando la persona viene a los pies de Jesús, se hacen encuentros, posencuentros y nuevos encuentros, etc. Muchas estrategias que ayudan, son muy buenas. Pero he notado que hay una carencia. Que cuando viene el ataque fuerte para la persona, no está sólida. Sucumben, tiemblan, otros se derrumban y otros dejan los caminos del Señor, y otros todavía se ponen a decirle al Señor amenazas de que se van a ir, van a dejar los caminos del Señor si no haces el milagro, si no actúas a la manera o a lo que yo te estoy pidiendo. Cristianos, dijeran muchos predicadores de antaño, cristianos de papel. Estoy observando y notando todo eso. Sé que el Espíritu de Dios es el que ha estado ministrando mi vida en las oraciones en intimidad con Él. Y este mensaje me lo ha dado. Carencias donde tienen muchos argumentos muy buenos, tienen muchas estrategias, hacen rompimientos, renuncian, revocan, reprenden, etc. Pero como te dije anteriormente, cuando viene la de veras, cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, cuando viene el valle, cuando se levantan montañas, cuando se levantan enemigos en la persona, caen muchos, se derrumban, y otros, como te lo vuelvo a repetir, amenazan al Señor, que se van a ir, otros si se van, niegan la fe, y otros apostatan de la fe de Jesús. Y la carencia que estoy viendo, la necesidad urgente que he estado observando, que mejor dicho, que el Espíritu Santo de Dios es el que me lo ha dejado ver, es esto, que muy poco se está predicando el ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, con evidencias de hablar en otras lenguas. Jesucristo fue muy claro: no se muevan de aquí hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. No se muevan de aquí hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. La iglesia primitiva, alabado seas, Padre Celestial. Nos ponemos en tus santas manos y te pedimos tu total dirección de tu Espíritu Santo. Yo que soy el portador de tu palabra y todo aquel que estará viendo este video, Padre. Bendícenos, Señor. Gracias por tu presencia y tu gloria manifiesta, Padre Celestial. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, la urgencia en cuanto venían a los pies de Jesús era, número uno, ser bautizado, como ordenó Jesús. Bautícenlos en agua. Misterios del Señor, son ordenanzas que se tienen que cumplir. Dice el Señor: el que creyere y fuere bautizado. O sea, hay una conexión, hay una alianza. Se tienen que tener los dos requisitos primordiales: el creer en Jesús y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ordenó el Señor Jesucristo. Que Pedro ordenó en el nombre de Jesús, pero era para los judíos,
porque los judíos habían rechazado a Jesús. Vayan a todas las naciones, prediquen y bauticen, dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces hay un peligro si no eres bautizado en agua todavía. Peligro eminente que si te sorprende la muerte, puedes tener problema para entrar al reino de los cielos. Porque Jesús fue claro, el que creyere y fuere bautizado, van los dos. Van los dos. Ay, pero el hombre de la cruz, ¿a qué horas lo bautizaron? Casos excepcionales. Casos como los que a mí me tocó en un hospital allí en Mazatlán, Sinaloa, México, gracias al Señor. Yo me iba por todos los pasillos, en todas las camas, dándoles un tratado, un folleto y hablando de la palabra del Señor, haciendo oración. Muchos recibían a Jesús, entre ellos lo recibió una dama. La hija se entera que la mamá había recibido al Señor Jesucristo. Dios usó mi vida, y como la hija era cristiana, la madre, que mucho tiempo había renunciado al llamado de Dios ahí, se convirtió al Señor. E inmediatamente le dijo, llámame al pastor porque quiero que me bautice. El pastor Pilas no dijo, ya que salga del hospital hacemos un estudio de 27 clases, de ahí preparamos el río, el mar. No, inmediatamente se fue al hospital y con una tina de agua, ahí mira, la bautizó en la cama. Las enfermeras pusieron plástico alrededor y ahí la bautizó. La bautizó en la mañana, en la noche murió. Fíjate, qué tremendo, qué milagro tan poderoso. Casos que les sorprende la muerte, pero aceptaron a Jesús. Son casos como los de la cruz del Calvario, el hombre que creyó al Señor. Pero si tú estás en vida, si tú ya tienes hasta años en el Evangelio y no te has bautizado, urge, porque puedes tener peligro si te sorprende la muerte para entrar al reino de los cielos, solo por no estar bautizado, por no rellenar ese requisito no dicho por mí, sino por Jesús y plasmado en las Sagradas Escrituras, la escrita palabra del Señor. Después del bautismo en agua, inmediatamente la urgencia de los apóstoles y de los predicadores a la gente era, ustedes ya recibieron al Espíritu Santo. Otros decían, pues ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautismo han sido bautizados? En el de Juan el Bautista de arrepentimiento. No, les dijo, hay un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el bautismo que da Jesús con Espíritu Santo, fuego, con evidencia de hablar en otra lengua. Juan el Bautista dijo, viene uno tras de mí, el Cordero de Gloria, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este es Jesús cuando dijo, este es el Cordero de Dios que lo señaló. Entonces el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús. Entonces a quien tú le tienes que pedir, si no hablas en lenguas, si no has sido revestido del poder de lo alto, si no has sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, con evidencias de hablar en otras lenguas, es a Jesús. Tú tienes que clamar a Jesús. Tú tienes que pedirle a Jesús el bautismo del Espíritu Santo y fuego, con evidencias de hablar en otras lenguas, para ser revestidos del poder de lo alto. Jesucristo tuvo la urgencia de decirles, no se muevan de aquí hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Y cuando vino en el aposento, se les aparecieron lenguas como de fuego, hablaron en otras lenguas. Adelante el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu del Señor, detalló más eso. Hay lenguas de idiomas, hay lenguas angelicales, hay lenguas raras, y hay lenguas que no se entienden.
pero son del Espíritu Santo. Porque el Espíritu intercede directamente con el Padre con gemidos indecibles. El apóstol Pablo dijo, orad con el entendimiento, pero orad en el Espíritu. Oraciones guiadas por el Espíritu Santo, que de un de repente tú dices, ¿de dónde me salió tanta palabra? Guiadas por el Espíritu Santo. Oraciones en otras lenguas en el Espíritu, en lenguas raras. Muchos dicen, no, es que tienen que hablar en chino o en rumano, tiene que haber un intérprete. No todos tienen los dones de interpretación. El apóstol Pablo dijo, no todos hacen milagros, no todos interpretan, no todos hablan en lenguas, y ahí hay mucho engaño para muchos para no recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego por el Señor Jesucristo. No, es que a mí no se me dio el don de lengua, por eso no lo hablo. Mentira. Tira del infierno para que tú no tengas ese poder. Que no hables en lengua, para que no gimes en un idioma, lo cual ni los demonios entienden. Pero tú eres edificado. Y en el original habla que mientras hablas en lenguas eres edificado a ti mismo, murallas son levantadas alrededor de ti, de protección. Que vienen dardos, vienen ataques, que vienen acechanzas y se topan con el muro de oración de protección, que hablaste con misterios en el Espíritu en otras lenguas. Mira, te estoy diciendo, ay, es que a mí no se me dio el don de lengua. Ese mismo apóstol Pablo que dijo, no todos hablan en lenguas, es el mismo que incitaba a la grey, a las congregaciones a hablar en otra lengua. Si yo hablo más lenguas que todos ustedes, yo me la paso 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año orando en lenguas, caminando y orando en lenguas, porque el tamaño del llamado que tengo no me da para hablar solo en mi idioma, porque estoy limitado en mi idioma, porque yo no puedo entrar donde solamente el Espíritu entra y ve lo que yo no veo y oye lo que yo no oigo y discierne y sabe las intenciones. Como Mardoqueo, que escuchó y fue y le avisó a la reina Esther, el Espíritu Santo viene, se levanta, intercede, porque Él aún está en las reuniones de nuestros enemigos. ¿Tú lo sabes? Que el Espíritu Santo es Espíritu para ellos. ¿En qué sentido? Que ellos no se dan cuenta, pero ahí está el Espíritu Santo en sus reuniones, ya sea en las cámaras del infierno, o en las cámaras de los enemigos físicos, o en las cámaras de los escarnecedores de los que hablan, o en las cámaras de la bóveda de las áreas celestes. Y viene a la oración, y te levanta a las 3 de la mañana, y te levanta a las 4, y te levanta, te arrebata en el momento donde vayas, en la 11, en el camión, en el valle, donde sea. Él te quiere bendecir, quiere liberar bendiciones. Hay comandos a los ángeles cuando se habla en otras lenguas. El Espíritu de Dios comanda a los ángeles del eterno Dios. Hay movimiento angelical al favor nuestro. ¿Te fijas qué tremendo el hablar en otras lenguas? Cuando dice, no, es que no todos hablan en lenguas, no todos sanan, no, pues es que a mí no se me dio el don de lenguas. No, se está hablando de que no todos hablan lenguas raras, no todos hablan lenguas angelicales, no todos hablan lenguas de idiomas de aquí de la tierra. ¿Entiendes? Porque ese mismo apóstol que dijo no todos hablan lenguas, es el mismo que le decían hablen en lenguas. Urge esas oraciones, urge esas intercesiones, porque quiero decir que estamos viviendo los últimos tiempos, y estos tiempos están los ataques del infierno para hacer caer al pueblo de Dios como tú no te das una idea. ¿Sí? Y acechanza a la gente del mundo para que no venga a los pies del Señor Jesucristo. Hoy en día está tan flor en pie la brujería y la hechicería que ni idea tiene quién de tus amistades
¿Quién de tus conexiones del Facebook, del WhatsApp, del grupo, tú ni idea tienes? ¿Quién de tus familiares están practicando hechicería y te están trabajando? Ni idea tienes. Opresiones. ¿Quién de repente tienes que comer? ¿Tienes un dinerito? ¿Tienes bendición? ¿Tienes presencia de Dios? ¿Tienes ministerio? ¿Tienes los biles pagados? ¿Ya pagaste la luz? ¿Ya pagaste el alquiler de la casa? O sea, todo va bien y de un solo te entra una depresión, y de un solo te entra un desaliento, y de un solo te entra un miedo, un qué va a ser, un tormento, un dolor en la nuca, un dolor en la espalda, y un solo brujería, opresión, que no puedes estar en tu casa, ni un solo no puedes orar. ¿Qué fue? Brujería, hechicería, opresiones. Y eso solo se rompe en el poder del Espíritu Santo. Es por eso que muchas iglesias meten fuegos extraños en los altares. Quieren con argumentos y con buenas técnicas atraer a los jóvenes. Y cuando vienen los golpes verdaderos, se desmoronan. No hay solidez. No tienen el corazón entregado a Jesús. No aman a Jesús. Solo es un club social. Solo es un placer. Solo es como una lamparita mágica de dame y cumple mis deseos. Me decía una persona, estoy a punto ya de soltar todo esto y de dejarlo caminos del Señor. Y le mandé por escrito, solo te pediría que echaras un vistazo a los que fueron devorados por leones y desgarrados en los coliseos romanos por causa del nombre de Jesús. Que echaras un vistazo a los misioneros que fueron al África, a la Asia, a la Oceanía, y fueron descuartizados por los de la selva, por el nombre de Jesús. Quiero que le eches un vistazo a aquellos que fueron crucificados y prendidos como antorchas en fuego en la hoguera, y el imperio de Nerón, allá en Roma, alumbró todo su jardín para que comieran los de la alta alcurnia, hacer buffet y manjares, y alumbró su jardín inmenso con cruces encendidas con aquellos que murieron por la causa del nombre de Jesús. El presidente del Corea del Norte, si tú lo buscas, hace un par de días acaba de salir. El presidente ahora mismo, hace un par de días atrás, de Corea del Norte, condenó a cadena perpetua a un niño de 2 años. Sí. A un niño de 2 años lo condenó a cadena perpetua solo porque encontraron a sus padres una Biblia. Allá en Corea del Norte. A una muchachita de 15, 16 años, el propio papá le cortó la cabeza, solo porque había recibido a Jesús como Señor y Salvador. Los tuvieron por escoria muchos. No tuvieron riquezas muchos. No tuvieron escolaridad, ni títulos universitarios, ni negocios prósperos. No tuvieron ellos lo que muchos nosotros hemos disfrutado. Pedimos si la misericordia del Señor nos bendice. Y aún nos complace hasta el deseo más mínimo. Que ahora se entiende que ser un buen profeta internacional, estamos hablando de signos de pesos. Estamos hablando de lujos, de apartamentos lujosos, de carros, de casas. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dios ha sido tan bueno que ha liberado todas esas bendiciones en estos últimos tiempos a su pueblo, pero eso no lo tuvieron
los de la iglesia que empezaron. Pero también en el libro de Apocalipsis hace mención, tú te crees rica, a la iglesia la Odisea, la última en este tiempo. Tú te crees próspera, rica y que estás bien, pero estás ciega, desnuda y desventurada. Compra colirio y limpia tus ojos para que veas. Y este es uno de ver la urgencia de ser revestido del poder de lo alto. Estamos viviendo los últimos tiempos. Los ataques que se están viviendo en estos últimos tiempos no son los mismos que vivieron nuestros padres y nuestros antepasados. Hoy está el ataque terrible a un solo clic en el internet. Terrible. Ya al enemigo no le interesa si vas a las masas o si vas a ver una película que te pervierta al cine. No, ya ahí en tu propia recámara te trastorna a los niños que les dejas el celular y la tableta, matándole las neuronas, siendo los zombies. Muerte lenta. Urge ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, revestido del poder de lo alto. Quiero decirte, mi hermano, mi amigo, los ataques están terribles. Y si no tienes el revestimiento del poder de lo alto, no vas a poder. No vas a poder seguir a Jesús. No vas a poder seguir esta vida cristiana. No vas a poder guardarte para Dios. No vas a poder entrar a la ciudad celestial. Aún fue muy claro la palabra del Señor que dice que cuando venga el Espíritu Santo, hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Cuánto dolor hay de padres por ver a sus hijos rebeldes. ¿No dice también el apóstol Pablo en una de sus cartas, si más recuerdo a Timoteo, que dice, en los últimos tiempos se levantarán hijos y matarán a los padres, los harán morir, les harán la vida imposible, malos, crueles? Solo el Espíritu Santo puede hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y volver el corazón a Dios. Solo el Espíritu de Dios puede hacer volver a la persona. Dijo Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae primero. Nadie. Nadie viene a mí. Es el Espíritu de Dios. Por eso este video que te está llegando, compártelo, porque es del Espíritu Santo usando mi vida en esta hora. Quiero decirte algo, en esta hora yo estoy saturado de la presencia de Dios, te lo puedo decir, y pido y ruego a Dios que tome a bien saturarte también a ti ahora de su presencia y darte el toque del Espíritu Santo. Y sus ángeles ministradores te ministren, quebranten, te vuelvan a Dios y veas la urgencia que tienes de ser revestido del Espíritu Santo. He tocado casos que me han dicho, no, es que lo que yo necesito es una mujer, o un hombre, un compañero, una compañera, lo que yo necesito es esto o esto otro, y no lo sacas de allí. No negamos necesidades. Dice la palabra del Señor, haced notoria vuestras peticiones al Padre, y la paz de Cristo descenderá sobre nosotros, y Él atiende las oraciones. Pero el punto fuerte aquí, ¿cuántos dicen que su necesidad es una mujer y cuando Dios les permite tener una mujer la maltratan, la golpean y les hacen la vida imposible? Entonces la solución no era la mujer, el problema era interno de ese hombre o de esa mujer. Después Dios les da el compañero y andan poniéndole cuernos por todos lados.
La urgencia era ser revestidos del poder de lo alto. Las influencias para destruir matrimonios de las tinieblas, las influencias para destruir hogares, para destruir ministerios, iglesias, muchas luces, mucho humo, todo muy bonito, mucha tecnología, pero no hay Espíritu Santo y fuego. No hay evidencia del poder de Dios, no hay transformaciones, no hay ni siquiera milagros ni sanidades. No hay quebrantos, no se tira la gente al altar a orar, a gemir misericordia y perdón, a decirte necesito, perdóname, lléname de tu poder, lléname de tu virtud, Padre, satúrame de tu Espíritu Santo y fuego, báñame que quiero hablar en otras lenguas. Lo necesito. Lo necesito, no es algo imaginario, no es algo que te lo vas a inventar. Solo la lengua se te enreda, la balaba seca te la bachera. Berebiquía mandora basaya la idaraba. Solo la lengua se te viene cuando eres por primera vez bautizado en Espíritu Santo y fuego. Te va a sacudir el poder de Dios que no lo vas a poder contener. Ya después, pasando el tiempo, es el único don, el don de lengua, que puede ser manipulado, que puede ser controlado por la persona, porque el Espíritu Santo no es posesión demoníaca. La posesión demoníaca, la gente pierde los sentidos. El Espíritu Santo viene, te envuelve en su poder, hablas en lengua, pero tú no pierdes la conciencia. Tú no pierdes el sentido, tú estás totalmente en tus 5 sentidos, pero estás bajo el poder de lo alto, de la gloria de Dios manifiesta, saturada, que muchos lloran, otros corren, otros gritan, otros hablan en lengua y hablas en lengua. Yo duré un mes que despertaba a todos en el trabajo. Y donde comía, ahí se me venían las lenguas también. Donde yo trabajaba, no se querían sentar conmigo los compañeros, porque de repente me agarraban las lenguas y botaba hasta los platos de comida. Pero ya después Dios nos dio su misericordia para ser controlado este don de lenguas. Todos los que han tenido contacto conmigo han sido bautizados de la misma manera, del poder de lo alto, que duran madrugadas que no pueden parar de orar en lengua, de hablar en lengua. El poder de lo alto te satura, te bendice. No es imaginario. Viene. Y así como se busca el dinero, y así como se busca muchas cosas materiales, una pareja, un novio, una novia, etcétera, bienes materiales. Si así te dedicaras un poco con esa entrega y pasión a decirle, Señor, aquí estoy y no me muevo hasta que me bautices, una y otra vez, los ayunos que sean posibles, las vigilias que sean posibles, las oraciones que sean posibles, los días, semanas que sean posibles, lo que sea necesario, hasta que tengas el bautismo de parte del Señor Jesucristo en Espíritu Santo y fuego, con evidencia de hablar en otras lenguas. Urge. Prefieren otros evadir videos. Yo tengo un video anterior que lo grabé hace como 2 años. Urge ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, así se titula. Allá en el YouTube lo tengo en mi canal, Ministro Israel Navarro Ibarra, donde tú lo puedes visitar y ver todos los materiales estos que tenemos. Todos estos contenidos de video, los que supiste, los tesoros escondidos, todo este material. Entonces yo lo compartí a una persona que asiste a una iglesia donde Dios me permitió predicar allá en Zapopan,
Jalisco, en una iglesita donde no aplauden, no tienen instrumentos más que solamente un piano, una guitarra, y no hablan en lenguas. Pero cuando me invitaron a predicar, por Dios, días antes, en otra iglesia de la misma denominación de ellos, yo vi su credo. Tenían un estandarte allí con todo el credo de los fundadores de esa denominación. Y entre el credo decía: creemos en la Biblia, creemos en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo. Decía: creemos en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, con evidencias de hablar en otras lenguas. Creemos en las sanidades y en los milagros. Entonces Dios me dio las armas, y cuando les prediqué, les dije: levanten la mano quienes hablen en lenguas. Ni siquiera los pastores de esta iglesia levantaron la mano. Nadie hablaba en lenguas. Les dije: qué peligro. Ustedes saben que los fundadores de esta denominación creían y fundaron la denominación creyendo en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, con evidencias de hablar en otras lenguas. ¿Y qué pasó? ¿A qué hora se perdió esa revelación? ¿A qué hora le están faltando a los fundadores de esta denominación? Tremendo. Se lo posteé este video, el anterior de lengua, lo quitó. Gente, cuando es confrontada con una verdad, y a pesar de que te va a hacer bien, de que te va a bendecir, prefieren no meterse en problemas, no luchar. No es para mí, es para los carismáticos, para los pentecostales carismáticos, para la denominación que está el hermano Israel, esa pentecostal que les tiembla la mano, que hablan, que se revuelcan, que hablan en otra lengua. No. ¿Sabes qué dice del libro de los Hechos en el aposento alto? Dice que la gente, cuando lo vio recibir el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, que creían que estaban llenos de mosto. ¿Tú sabes lo que es llenos de mosto? El último grado de embriaguez. Y tú has visto gente en último grado de embriaguez, ya no cuadra, se caen solos, se ríen solos, se orinan solos, se hacen popó solos, se vomitan solos. Ese es el último grado de embriaguez, o sea, llenos de mosto. ¿Cómo estarían los apóstoles? ¿Cómo estarían los 120? ¿Qué espectáculo era? Que creían que estaban llenos de mostos. Allá uno, el otro llorando, el otro revolcándose, el otro... ¿Cómo estarían? Pero sí, una cosa te digo, estaban siendo revestidos del poder de lo alto. Y solo el poder que fueron revestidos pudieron llegar hasta el final. Y ahora ya están gozando la gloria venidera. Estos últimos tiempos están los ataques por el internet, están los ataques, brujerías, hechicerías, maleficios, envidias, etcétera, seres espirituales de las tinieblas, malas gentes, malos ministros que te desean muchas veces el mal y hacen oraciones hechiceras contrarias para que caigas, porque no solamente la hacen los brujos, hasta malos ministros quieren tu caída. Solo el poder del Espíritu Santo va a repelar eso y no les va a conceder su deseo maléfico para ti. Pero si no tienes el bautismo del Espíritu Santo de parte de Jesús, con evidencia de hablar en otra lengua, ese fuego pentecostal, ese revestimiento del poder de lo alto, no vas a poder. Por eso muchos ni siquiera se atreven a predicar a Jesús. Se avergüenzan en público. No son libres ni siquiera de compartir la palabra del Señor. Que solamente el poder del Espíritu Santo te da la osadía, te da el denuedo, te da la virtud, la manera de hacerlo, y Él lo respalda. Él sea toda la gloria. Solo el Espíritu Santo traerá la bendición. Solo el Espíritu Santo traerá las almas.
al arrepentimiento, los redarguirá y convencerá de pecado. Días atrás estaba con unos jóvenes, me llamaron, me invitaron a un cumpleaños de una tía de nuestro hermano Jeremías Félix. Estábamos allá celebrando y dándole gracias a Dios por el cumpleaños de la tía. En eso, una familiar les empezó a hablar a los jóvenes de la calle. Me llamó y Dios empezó a hablar, el Espíritu Santo a través de mí. Los jóvenes, sus ojos se les llenaron de lágrimas. Solo el Espíritu Santo puede penetrar adentro, puede hacer recapacitar, abrir el entendimiento y la conciencia y decir qué fue, qué estoy haciendo aquí, qué me ofrece el mundo, qué me ofrece el pecado. Solo es Jesús, ya el que te necesito y siempre es el que he necesitado. Solamente la urgencia. Esto es lo que está sucediendo. Ya no se está predicando mucho esto. Es raro que se esté predicando en las congregaciones. Ya no se hacen cultos para recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego con evidencia de hablar en otras lenguas. Muy raro la congregación que lo hace. Hacen eventos de todo. Hacen aniversarios, hacen cumpleaños, hacen eventos de todo. De jóvenes acá, el día de los talentos, o sea, de los dones que tienen, y muchos hasta bailando con bailes allí en los altares, etcétera, y talentos de música. Ok, gloria al Señor, vamos a echar a andar los talentos de los muchachos, de los jóvenes, pero muy raro es, vamos a juntar a los jóvenes, a ver, ¿quiénes ya hablan en lenguas? ¿Quién? No, con razón tanto pecado entre los jóvenes. Con razón tanta lucha que no pueden ellos vencer. Tanta guerra mental que traen. Tanta guerra interna y externa. Qué desaliento, qué depresiones, que no sé, que no puedo, que ahora entiendo por qué se matan, que acá, que allá. Y jóvenes de la iglesia, mujeres, hombres, que no pueden ni siquiera vencer la lascivia, la ansiedad, la depresión, la soledad. Que de un día, oye, tienen familia muchos, tienen papá, tienen mamá, tienen trabajo, tienen todo pagado y de repente les entra aquel desaliento, aquella tristeza que se quieren morir. Brujería. Aquella opresión que no pueden estar en su casa ni siquiera orar, se hincan y 2 minutos ya no hayan ni qué hablar. No hayan que decirle a Dios, no están enamorados, no han entregado su corazón al Señor y no han sido revestidos del poder de lo alto para que se rompa esos maleficios. Quiero decir que solo el poder de Dios lo rompe. Horas y horas en los internet, llenándose su alma, su mente, todo de cuantas series hay de programas, pero no se empapan de la Biblia, no se empapan de la palabra del Señor, no se empapan del Espíritu Santo, no hacen comunión con Él, no les interesa o no sabían, pero a partir de hoy ya sabes. Y ruego a Dios que sea su deseo, y sé que lo es, que te implanta la urgencia de pedir el bautismo del Espíritu Santo y fuego con evidencia de hablar en otra lengua. Urge. Por eso, ministros, yo he sabido casos que levantaron ministerios en sus casas y se murió el hombre, el pastor. Empezando la obra se murió porque le vino la guerra y el ataque y no era revestido del poder. Ministerios caen, personas, matrimonios, etcétera, porque no hay poder. Sí hay mucha psicología, mucho chévere, paseo aquí, paseo allá, estrategia aquí, estrategia allá, pero no hay evidencia del poder. Lo siento,
no ha pasado la iglesia primitiva. Eso es lo que los mantuvo a ellos, lo mismo de hoy, 2000 años después. Ellos le decían, ¿ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador? Sí. ¿Ya fueron bautizados? Ok. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Y eso qué es? Pues ya estás sabiendo. Precisas tener el poder de lo alto. Jesús pudo triunfar porque fue revestido del poder del Espíritu Santo. Jesús no tomó la posición de Dios que es y que era. Se despojó para ser igual que tú y yo, un humano, dependiendo del Espíritu de Dios. Y si el unigénito de Dios, el mismo Dios todopoderoso, tuvo que rendirse a su Padre y ser revestido del poder de lo alto, revestido del poder del Espíritu Santo, para poder terminar su obra aquí en la tierra, la obra expiatoria, poder ir a la cruz del Calvario, la copa que le había dado el Padre. ¿Dónde quedamos tú y yo? Si el unigénito Hijo de Dios, el Dios todopoderoso que se hizo carne, dependió de la oración diaria, de la comunión con su Padre, ¿dónde quedamos nosotros? Precisamos revestidos, ser de lo alto, de su poder del Espíritu Santo. Precisamos la oración, precisamos la entrega de nuestro corazón y rendimiento a Él. Hijo mío, dame tu corazón, dice, porque de Él mana la vida. Ven a Jesús, da el primer paso, recíbelo como Señor y Salvador y dile, Jesús, entrego mi vida hoy, te pido perdón, lávame con tu sangre preciosa, limpia mi maldad, Señor, lléname de ti. Y ahora dile, Señor, revísteme del poder de lo alto, lávame, bautízame, Jesús, porque Jesús es el que bautiza. Dile, Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego, con evidencias de hablar en otras lenguas. ¿Cuántas madres se quieren volver locas por sus situaciones? Padres, situaciones hoy en día, por más que tengas un buen trabajo, quiero decirte que no te está alcanzando para la totalidad que tú quisieras darles a tus hijos una vida digna. Gente con opresiones, con estreses en el trabajo, malos jefes, malos hermanos, muchos ministros malos, personas malas, influencias de hechicería, de brujería, influencias diabólicas. Solo con el Espíritu Santo, solo con el poder que rompe y pudre los yugos y abre las cárceles, solo el poder puede liberar tu hogar, tu persona, tu vida, tu mente, a los jóvenes de tu iglesia, a las damas, a los caballeros, a los ministros, a los ministerios, a las relaciones, a los matrimonios. Solo el Espíritu Santo puede hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y los corazones a Jesús. Que Dios te bendiga mucho más. Sea el Señor Jesús, le parezca bien que esta palabra te sacuda, para que no descanses hasta que no seas revestido del poder de lo alto, seas bautizado con Espíritu Santo y fuego, con evidencias de hablar en otra lengua. Y no solo queda ahí, porque la iglesia primitiva se llenaba una y otra vez. No solo es recibirlo, es mantenerlo, es llenura tras llenura, es llenura tras llenura, es el diario vivir. Jesús diario se llenaba del Espíritu Santo. Jesús diario oraba. Jesús se mantenía en la palabra. Jesús terminó su carrera. Yo no sé cuál es la copa que el Señor te ha dado en la vida. Yo no sé qué cruz te tocó tan pesada.
pero solo con el poder del Espíritu Santo podrás terminar tu carrera aquí en la tierra, tu asignación, podrás realizar lo que Dios te asignó que hicieras y podremos llegar a la patria celestial. Solo en el poder del Espíritu Santo.